generaron un gran impacto internacional, podemos decir una guerra comercial también, con muchos países por sus anuncios del nuevo esquema de aranceles. Trump sacaba un cuadrito con un porcentaje y ese cuadrito movía a todo el mundo. 40 para vos, 30 20 para para vos, vos, 20 para vos, 10 para vos. 35. Bueno, la cuestión es que Argentina, por más que hoy estemos de amigos, también les impacta. Un 10% estamos hablando. Es el mínimo aplicado, pero igualmente el impacto puede llegar a ser fuerte. Queremos analizar esto, a ver qué va a pasar o qué podría pasar con nuestro país después de este gran golpe a las exportaciones. Gerardo Alonso Schwer es economista, jefe de IERAL, NEA, Fundación Mediterránea. ¿Cómo le va? Bienvenido, le saludan Ángel y Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy están? ¿Cómo están bien, Bien, muy ustedes? bien. Tanto bien. tiempo, hace rato no charlamos, ¿En así que un serio? placer que el llamado. En Gracias por la serio. comunicación. Bueno, gracias por atender y este tema tan preocupante. Donald Trump tendrá, tras este anuncio, quiero saber cómo va a impactar en la Argentina este anuncio y a las exportaciones de Argentina. Bueno, a ver, primero que nada, recordemos esto que hizo Trump, anunció Trump, el presidente de Estados Unidos, la semana pasada. Fue un arancel para todos los países del mundo, con las únicas excepciones de Canadá y México, que Ujú, tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Mínimo, un arancel mínimo del 10% y de ahí para arriba. El máximo tenemos en 46, casi 50% de aranceles, pero una aclaración adicional a esto, ujú. estos son aranceles adicionales a los que ya existían. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de China, que se menciona un arancel del 34%, es 34% más el 20% que ya se aplicaba, o sea, es el 54% en realidad. Es mucho, sobre todo un país que se mostró siempre como el defensor del libre comercio y del liberalismo económico a nivel mundial. Entonces, primero, esto tiene varias lecturas y esas lecturas las podemos hacer en varios momentos o en varias etapas. Cómo puede impactar a nivel mundial, a nivel local en Estados Unidos y en la Argentina o en la provincia de Misiones. Ujú, En primer lugar, esto significó una forma de patear el tablero. Y en este sentido quiero tal vez poner un poquito de paño frío sobre la preocupación que tienen todos, que es absolutamente válida, porque si se llega a confirmar estos aranceles que menciona Trump o sí. que anunció Trump, sin duda va a ser un problema enorme a nivel mundial. Esto implicará una caída del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Esto implicará, por lo menos en algunos países, los que tienen mayor integración con Estados Unidos, una recesión que no será fácil de superarla. Ujú, Pero más allá de eso, quiero recordar que a principio de año, apenas asumió Trump, anunció aranceles del 20 al 25% con dos socios comerciales históricos, con México y con Canadá. Y después, luego de arduas negociaciones, estos fueron eliminados. Entonces, primero que nada, si claramente si se llega a aplicar todo esto que anunció Trump y se continúa en el tiempo, los aranceles del 10% ya fueron aplicados el día viernes ujú. y los de estas tasas variables por países comenzarían a aplicarse entre el jueves y el viernes de esta semana. Si se llegan a aplicar, claramente es una noticia muy, pero muy mala para el mundo. Pero también tenemos que entender de que esta forma de actuar del presidente de Estados Unidos entra dentro de su patrón de patear la mesa para luego negociar en mejores condiciones con cada uno de los países. Bien. Y en ese sentido se entiende que más allá de la caída de la bolsa abrupta, realmente a nivel mundial están cayendo todas las bolsas, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, en Asia, en todo el mundo por el impacto de estas medidas. También al mismo tiempo ya hay más de 50 países, ayer se anunció esto, que se comunicaron con la administración de Estados Unidos para negociar esas tarifas. Entonces, habrá que ver qué es lo que queda después de todo esto, pero ya comenzaron las rondas de negociaciones. La verdad que no me gustaría ser diplomático en este tipo de negociaciones en este momento porque van a ser muy arduas, muy estresantes y contando los minutos hasta la aplicación de estas nuevas tarifas. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo impacta esto?
a nivel mundial y cómo impacta esto a nivel, para poder Sí, entender qué es lo que va a pasar en la Argentina o qué es lo que puede llegar a suceder en la Argentina. Estas tarifas o estos impuestos a las importaciones de Estados Unidos implican que para los estadounidenses va a haber una mayor inflación, sin ningún lugar a duda, sin ninguna duda sí. al respecto. Va a haber mayor inflación que van a tener que soportarlo los consumidores. Acá por ahí se equivoca el presidente Trump donde dice que los países extranjeros van a tener que pagar ese consumo y esas importaciones. En realidad lo van a terminar pagando los consumidores norteamericanos, y eso es parte justamente de ese pesimismo que hay hoy en las bolsas por el crecimiento muy fuerte de la inflación. Y seguramente una caída del Producto Bruto Interno de Estados Unidos, o una disminución del ritmo de crecimiento que venía. Con seguridad en los próximos meses lo vamos a ver a esto, más allá del alcance final Ujú, de esas medidas. Por Claro. otra parte, sí, esto implica que van a entrar menos productos al mercado de Estados Unidos, sobre todo de China y de los países asiáticos, que son los que tienen las mayores tarifas. Esto va a hacer que sean mucho más abundantes esos productos a nivel mundial, porque no los va a comprar Estados Unidos y en algún lugar tienen que colocarlos estos socios de Estados Unidos. Van a buscar dónde colocarlos. Europa podrá ser un destino, pero la verdad es que hay pocos países que tengan el poder adquisitivo que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, seguramente van a bajar los precios de esos productos que hasta el momento se ujú, exportaban hacia la economía norteamericana. A partir de ahí van a buscar nuevos mercados, estos países asiáticos sí, sobre todo, pero en realidad todo el mundo va a buscar nuevos mercados, y ahí es donde empezamos a ver las ramificaciones para la Argentina. Por un lado, la Argentina va a tener una alícuota o tarifas al comercio con Estados Unidos del 10%, que es relativamente baja a nivel mundial, es el valor más bajo o el porcentaje más bajo a nivel mundial, mucho menor que los países asiáticos y algunos países africanos, por ejemplo. Eso puede dar lugar a alguna oportunidad comercial para nuestros productores, Sí, para nuestras industrias, ya que podríamos vender con una menor barrera que la que tiene China y los países del sí, sudeste asiático, como mencionaba. Pero a su vez también los mercados ya tradicionales que ha tenido la Argentina, vamos a tener mayores desafíos porque estos países van a ser más agresivos en buscarlos y van a tener mejores precios, porque justamente van a tener que colocar claro. esa producción que tenían asegurada con Estados Unidos, tenían planificadas para Estados Unidos, y no lo van a poder vender más a ese mercado o tanto en esos volúmenes que estaban pensados. Claro. ¿Cómo Eso con respecto a ujú, los flujos de Sí, comercio que podrán dar lugar. Tenemos el impacto inmediato, las bolsas. sí, El impacto a corto plazo, inflación en Estados Unidos y baja de precios internacionales en el resto del mundo. El impacto tal vez a mediano plazo, relocalización de las inversiones y de la producción, donde vamos a ver que seguramente algunas empresas van a mudar sus plantas productivas desde Europa, sobre todo hacia Estados Unidos, para poder seguir manteniendo las ventas en ese mercado. Siemens ya lo ujú, anunció hace una semana y media, viendo este tipo de amenazas o este tipo de indicios que estaba dando ya el presidente de este país. Y a partir de ahí surge una oportunidad para Argentina de poder, ujú, como es, pensar en abastecer ese mercado, más allá o no de ese tratado de libre sí. comercio que estaría negociando el presidente exacto. Milei con el norteamericano, pero ya tendríamos una ventaja en ese diferencial de tarifas. Y finalmente tendremos otros dos efectos, que son los efectos sobre el tipo de cambio, ya que una modificación en las tarifas de Estados Unidos implica una devaluación de la moneda norteamericana, y eso hace de que se comiencen a reacomodar nuevamente todas las monedas, y es por eso que, por ejemplo, el yuan ya anunció, o China ya anunció una devaluación de su moneda, el yuan, y seguramente algo similar pasará
con otras economías de esa región, previendo ese impacto. Por lo tanto, tenemos una enorme cantidad de efectos que se disparan, Sí. pero insisto con que si se, en primer lugar, si se corrobora o se ratifica lo que anunció la semana pasada el presidente Trump, es una muy mala noticia para todos los Sí. mercados Del internacionales, Claro. mundo. más allá de que podamos sacar alguna ventajita con ese diferencial de tarifas, pero el resto del mundo va a crecer mucho menos si es que no va a entrar en recesión. Pero más allá de eso, tenemos que pensar en que esta es la técnica tradicional que tiene el presidente de Estados Unidos de negociar, donde primero patea la Ujú. mesa y luego entra en negociación con cada uno de los pares. En este sentido es muy sorprendente que la Organización Mundial del Comercio no ha ratificado ni ha emitido ningún tipo de comunicado con respecto a esta cuestión porque implicaría la caída de las negociaciones Ujú. multilaterales en foros internacionales y vuelve el estilo anterior a la Organización Mundial del Comercio o esta ronda GATT, este Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles y barreras no arancelarias que pensaba en un organismo multilateral y Ujú. ahora estaríamos volviendo a las negociaciones bilaterales, o sea, país con Con país, país. y eso es lo que intenta hacer Estados Unidos. Ujú. Claro. ¿Y qué impacto tendría en la provincia de Misiones concretamente, si es que hay algún impacto respecto a esta medida? Principalmente, a ver, ¿cuáles son las exportaciones que tenemos a Estados Unidos? Vamos en primer lugar, Sí. ¿cuáles son los destinos? ¿Cuáles son los productos? Nuestros productos principalmente exportados a Estados Unidos son, en primer lugar, té y en segundo lugar, madera y sus manufacturas. El té es un bien de consumo bastante estable dentro de Estados Unidos. Va a ser más importante el comportamiento de nuestros competidores, como pueden llegar a ser algunos países africanos que Sí. hacen tipo de test similar al que hacemos nosotros, pero ahí lo que veremos es una pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y tal vez una pequeña caída en esa demanda, en ese volumen de consumo, en esa cantidad de té que consumen los norteamericanos mes por mes o año a año, así que podría haber alguna implicancia por ese lado. Pero creo que va a ser más importante el impacto sobre el sector de la madera y sus manufacturas. Ujú. Acá por varias razones. En primer lugar, Sí. porque ya estábamos bastante ajustados con los costos y con el nivel de competitividad con el mercado norteamericano, lo que hacía ya bastante difícil a algunas empresas seguir exportando hacia ese mercado. En segundo lugar, eh, estos productos son destinados para el mercado de la construcción en Estados Unidos, por lo tanto, si entra en recesión Estados Unidos, esto implica menores niveles de construcción y menor demanda Ujú. también de Estados Unidos, más allá de las tarifas, y a su vez también en un contexto en el cual será difícil encontrar nuevos mercados para esa madera, porque como mencionábamos anteriormente, los países, sobre todo asiáticos, que abastecían el mercado norteamericano, van a buscar nuevos mercados para esa producción que ya no lo van a colocar, con lo cual será mucho más agresiva la política comercial y a su vez Ujú. esto lleva a que tengamos que competir mucho más en precio de lo que veníamos haciendo hasta ahora, en lo cual es una mala noticia. Pero insisto, todo esto dependerá de cómo terminen estas rondas de negociaciones que comenzaron el fin de semana Ujú. y seguramente se llevarán adelante por lo menos por un par de semanas. Y ahí tendremos que ver cómo se aclara y cómo queda todo el panorama. Hasta hoy, por ahora, la primera reacción es lo que vemos en las bolsas, una muy, pero muy pesimista visión de el futuro, sobre todo en el corto plazo, en los mercados internacionales. Y Ujú. eso después ni que hablar, ni siquiera hablando de cuestiones más dinámicas que tienen que ver con la competitividad, la integración de las economías y cómo funcionan mucho más eficientemente cuanto más integradas estén, que es lo que habíamos visto en los Ujú. últimos años. De O- todas maneras, es una estrategia de negociación, entiendo desde Estados Unidos,
que ha dejado, bueno, por el tamaño de la economía de Estados Unidos, por lo histórico de su apertura comercial desde la década del 30, donde había tenido justamente el último acta de Ujú. suba de tarifas después de la crisis del 29. Después ha tenido una política comercial muy abierta. Bueno, esto cambia esa historia de los últimos casi 100 años. 95 años hace que no había novedades en esto. Y es por eso justamente el dramatismo con el cual se lo están tomando los Ujú. mercados internacionales, sobre todo las bolsas. Bien, hoy están preocupados los inversores en cripto. ¿Tienen que preocuparse? ¿Hoy podría ser un lunes negro? ¿Así comienza? Ya está anunciado porque el pre-market de anoche Ujú. en todo el mundo mostraba una caída prácticamente de todas las bolsas y también de las criptos. A fin de o tarde a la noche hubo una pequeña recuperación de algunas bolsas o de algunos índices avanzados de futuros de estas bolsas, tratando de morigerar un poco esa caída que habían tenido, pero todavía no hay mucha claridad al Sí. respecto y ante la incertidumbre, en contextos de incertidumbre, ¿qué es lo que estamos viendo? Incluso en el mejor de los casos, no Sí. tenemos claro cuál es lo que, o sea, aun cuando haya negociaciones que sean positivas y demás, claramente es un escenario muy distinto al que teníamos hace una semana Mm. atrás. Entonces, esta incertidumbre es lo que está generando la intranquilidad de los inversores, el nerviosismo, y esto hace que vayamos a esta estrategia tradicional de flight to quality, volar o refugiarse en Ujú. activos de mayor calidad, y eso muestra justamente la suba de la cotización del oro, que es el refugio histórico Sí. ante la volatilidad. Bien. Gerardo, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y bueno, explicarnos también en qué situación estamos, que total es de incertidumbre igualmente hasta el momento, pero muchas gracias. Totalmente. La actitud en este momento es esperar y ver cómo clarifica el panorama y no Ujú. tomar decisiones muy abruptas, muy apresuradas. Muchas gracias, Gracias hasta a Muchas luego. ustedes. Nos gracias. vemos. Buena Un semana. día igualmente. Hasta Igual. luego. Gerardo Alonso Suárez, economista, jefe general NEA de Fundación Mediterránea, las medidas y el impacto que va a tener el golpe a las Sí. bolsas principalmente. Lo que hablábamos por último es la caída de Bitcoin y Ether. Ayer se conocía sobre la caída de las dos criptomonedas más importantes, porque se anticipaba ya un lunes negro. Igualmente decía, hay que esperar cómo se desarrolla la jornada para tener más información sobre este tema, Claro. pero esto impacto obviamente a nivel mundial. Exacto. Bueno, la temperatura actual en Posadas, 21 grados, cielo cubierto e inestable.